Estamos a continuación del estudio de esperanza por Reverend Olu Brown. Y estamos enfocando hoy día en el hecho que Jesús nunca jamás fue uno que estaba en el centro de poder o influencia. Creo que alguien tiene que cambiar el zoom, que está el spotlight en Nilda. Jesús nunca estaba en el centro del poder ni la influencia, más bien vivía en Belén, nació afuera con los animales y estaba a los márgenes de la necesidad a propósito de Dios. Quiero que ustedes reflexionen de momentos en tu vida en lo cual tal vez han sentido excluido o en el margen de algo, tal vez en una fiesta donde usted ha ido un momento en lo cual todo el mundo parecía que se estaba hablando, que tenía algo en común, que se estaba divirtiendo y usted se sentía a un lado. ¿Se acuerda cómo se sentía eso? Estando a un lado uno con la desesperación que alguien venga a incluirte o hablarte o más bien que busque una salida para salir sin nadie darse cuenta. Ese sentir de estar afuera, no incluido, es difícil. Y a veces ese sentir se magnifica más cuando es en espacios y lugares donde debemos de sentirnos más seguros. Sentir afuera o al margen o excluido en tu propia familia por tu razón política o por tu pensamiento de algo o por un error que has hecho en tu vida o por un conflicto que vuelven a personas enemigos y extranjeros. Y cuando uno se siente afuera en su propia casa, no hay nada más difícil que eso. A veces también sentimos excluidos en la iglesia, porque hay un grupito que por años se han hablado y no incluyen a los demás. O porque todo el mundo parece entender la práctica o lo que es Adviento, o lo que uno se debe de hacer y uno se siente como que yo soy el único que no entiendo. A veces nos sentimos excluidos en la sociedad por nuestro país de origen, por idioma, por el color de nuestra piel. No tenemos espacio en el centro de los eventos. Lo interesante y importante es que las cosas que la sociedad ve como insignificante son las cosas que Dios siempre usa para revelar algo precioso. Consideran, en el tiempo del pueblo de Israel, fueron instruidos por Dios en tener cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Era Jesús mismo que dijo que cuando nosotros visitamos a los encarcelados o damos lugar a los forasteros o damos un vaso de agua a alguien que tiene sed, cuando estamos actuando en los espacios insignificantes, es donde nos estamos encontrando a Jesús. Era Jesús mismo conocido por siempre estar con las personas, marginalizado por la comunidad como la comunidad samaritana. Era Jesús en el pozo de mediodía con la mujer que había tenido 5 esposos viviendo ahora con un hombre que ni siquiera era. Era allí donde Jesús le dignó con su tiempo y su sanación. Y la viuda que dio el centavo que tenía, es el ejemplo que Jesús usa para hablar de la generosidad. Siempre cuando estoy hablando de diezmar y de dar una promesa financiera a la iglesia, nunca estoy hablando de cantidad de dinero.
Porque Jesús siempre está viendo que una viuda dando su centavo último, dando todo lo que tenía, transformaba algo que no tenía valor monetario a un ejemplo de la confianza y la generosidad que Dios busca. ¿Y qué tal el rey David? El rey David, el gran rey de Israel, el que siempre alaban. Pero si ustedes se acuerdan esa historia, cuando llegó Samuel a buscar el que iba a seguir para ungirle, Elí había hecho pasar todos sus hijos, los grandes, los que tenían éxito. Hasta Dios les suspira en el oído de Samuel diciendo: pide el menor. Y viene David desde afuera a cuidar el rebaño de su papá. Tenía olor de cordero. Y Jesús y Dios le dice a Samuel: yo no veo como el resto del mundo vea. Yo veo el corazón. Y ese David chiquito llega a ser el rey más grande de Israel. Lo que nosotros determinamos de ser insignificante siempre son los lugares donde Jesús aparece con algo poderoso. El texto que fue leído, que hablaba de Belén, nos resalta el hecho que Belén fue uno de los más pequeños entre todos los de Judá. El lugar menos esperado que el Dios del universo iba a aparecer, pero precisamente por ser insignificante, Jesús nació ahí. Ustedes saben que yo he ido a Israel varias veces y he compartido que uno de los momentos más impactantes para mí no eran de los tours que tuvimos, pero era estando con mi esposo Edgar, que nació en Nicaragua, vivió en la guerra, y al salir en el pueblo de Belén, yo le miraba en su cara que le venían las lágrimas y me dice: Jennifer, aquí es palpable la opresión. Se siente en ese pueblo como se sentía en Nicaragua en tiempo de la guerra. Ese Belén donde nació Jesús todavía es un pueblo sufrido, un pueblo sin acceso a agua, un pueblo bajo dificultad. Jesús nació en Belén a propósito. Y Jesús nace afuera con los animales. Lo poderoso del texto de Lucas 2 que fue leído es que ni siquiera había espacio cuando cumplió el tiempo para María dar a luz. Por lo tanto, le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Qué significa? Que el Dios del universo nace en Belén, el menos pensado, que nace y está en un pesebre. Nosotros lo hemos vuelto algo bonito, algo detalle, algo que nos recuerda de la Navidad, pero el impacto y el poder es que Cristo Jesús y el Dios que seguimos siempre vive en los márgenes. Siempre vive en los márgenes. Podemos ver un poquito de la grandeza de Dios, porque sabemos que Belén es donde nace el rey David, pero ya hemos recalcado que el rey David aún fue uno de los insignificantes que Dios usó. Y dado a eso, Jesús se vuelve alguien que da fortaleza y valor a nosotros cuando estamos en los márgenes de la sociedad, de nuestras familias, de nuestra sanación. Jesús se vuelve nuestra esperanza, nuestra guía, nuestra razón por ser vencedores en un mundo que trae aflicción. Cuando yo estaba
pensando en ejemplos de personas que han sido vencedores, se me venía a la mente mucho de ustedes, de esa comunidad de Epworth. Muchos de ustedes que me han contado sus historias de vencer aflicción y injusticia en este mundo, y momento tras momento han dado testimonio a un Dios que les ha llevado al margen hacia un lugar en el centro de su amor. Hay gente de Epworth que han estado en campamentos de refugiados, saliendo de violencia política, migrando a ese país, llegando a ser ciudadanos, luchando por la justicia de otros. Yo conozco de las historias de ustedes, personas que han dejado niños en su país de origen y han cruzado ríos y desiertos, forzándose aquí para luego traer a sus hijos y continuar trabajando. Yo conozco gente de esta iglesia que han tenido niños que mueren en el vientre, o niños que nacen muertos al nacer, y aún así han buscado la fortaleza de seguir adelante y han hecho su dolor una ofrenda al ministerio de niños de acá. Yo conozco que algunos de ustedes han tenido que enfrentar la muerte de hijos o padres mucho antes de que uno espera que van a morir. Y por la gracia de Dios han podido seguir adelante. Hay gente de esta iglesia que han vencido la adicción, que han vencido trauma, abuso, y han llegado a ser sanados por la gracia de Dios y han usado su testimonio para inspirar a otras personas de esta iglesia que en su país de origen fueron marginalizados de su propia familia por haber aceptado a Cristo Jesús, y han seguido venciendo el rechazo en el nombre de Cristo. Nuestro Señor siempre vivía en los márgenes. Ahora, una de las cosas que quiero remarcar, y más en esa temporada de pandemia, es lo importante del perdón y la gracia. Si usted considera su jornada de vida, las cosas que ha podido vencer por la gracia de Dios, usted se va a notar tantos ejemplos de perdón y gracia, ¿verdad? Personas que te extendieron perdón cuando menos necesitaba. Personas que te trataba con gracia aún cuando tu corazón no se había cambiado. Personas que intercedieron en oración por tu sanación y tu liberación. El proceso de Dios tomarnos de los márgenes y llevarnos al centro de su amor es un proceso que siempre incluye el perdón y la gracia. Estaba leyendo un artículo muy interesante de uno de los líderes que tiene gran influencia de mí, y él estaba diciendo, en medio de esa pandemia, si usted está intentando ser un líder y no está practicando la gracia y el perdón, vas a fracasar. Porque estamos en medio de circunstancias y momentos que no hemos enfrentado nadie en toda la vida. Y vamos a tomar decisiones y vamos a intentar formas de ministerio y formas de educación y formas de estar juntos como familia. Vamos a intentar hacer cosas que van a fracasar, ¿sí o no? Y en el fracaso, la gran pregunta como líder viene haciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a culpar y juzgar y empujar a los que pensamos que son responsables por el fracaso?
o vamos a vivir en gracia y en perdón. Tener hijos en la casa estudiando no es fácil. No es fácil para ellos. No es fácil para mí como su mamá. No es fácil para sus profesores. ¿Y cómo voy a liderar? ¿Con perdón y gracia o con juzgamiento? Siempre el proceso de sanación, y más en medio de dificultad, viene lleno de gracia y perdón. No sé ustedes, pero muchas de esas personas que he comentado que han vencido injusticias grandes en su vida, muchas veces se vuelven las personas más llenas de gracia. Porque son las personas que han visto, que se recuerdan cómo se sentían excluidos. Yo jamás, nunca se me va a olvidar mi primo hablando en el entierro de mi abuelita, cuán impactante que era para él, adicto a drogas, que mi abuelita le llamaba cada semana: hijo, te amo. Hijo, yo sé quién sos. Hijo, tu familia te espera acá. Y mi primo, que nunca le respondió en ese momento, en el entierro de mi abuela, decía: eso fue mi vida. Ella guardó espacio en la mesa para mí. Yo sentía que todavía existía la posibilidad de volver a la mesa de mi familia. ¿Y quién estaba en el margen con él? Jesús. ¿Sabe cómo se cambió su vida? Tocaba bajo, perdió su beca a Juilliard por haber metido en drogas. Comenzó a tocar bajo en una iglesia sin creer. El proceso le cambió. Dio su vida a Dios. Encontró su esposa en la iglesia y ahora es uno de los líderes de alabanza. Porque hay gente que no dejaba de tenerle cuando estaba en los márgenes. Jesús siempre vive afuera de los centros de poder. Yo quiero cerrar con dos cosas. Una de las cosas más impactantes del reverendo Ulu Brown para mí fue cuando él dijo que Jesús nació afuera, en el aire libre, con animales, puesto en un pesebre porque no había espacio. Afuera nació nuestro Señor y Salvador. Y la mayoría de su ministerio fue afuera. Afuera en la calle y en el pozo con la mujer samaritana. Allí congregado en la calle donde la gente ciega y la gente con lepra le podría encontrar. Allí afuera donde los niños se le acercaban. Allí afuera donde la gente le pedía sanación. Allí afuera enseñando a todo el mundo. Y él murió afuera. Afuera, público, para que todo el mundo pudiera ver las cosas biológicas que le pasa a un hombre cuando es crucificado. Le vieron todo. Afuera murió. Jesús nació, caminó y murió afuera. Y nosotros como iglesia nos volvemos tan cómodos adentro de los edificios, adentro de los círculos que consideramos seguros y sanos, adentro de nuestros intereses, y Jesús está en los márgenes. Nació afuera, caminó afuera, murió afuera y nos envía afuera. Siendo pastora de jóvenes hace muchos años, una de las cosas que siempre me queda grabado fue al terminar una noche con los jóvenes. Yo les pedía formar un círculo, agarrarse de la mano y orar. Y uno de los muchachos me dijo que él iba a orar. Y yo nunca se me olvida su oración. Inclinamos nuestros rostros, comienza a orar él y él dice: gracias, Señor, por estar con la gente que no está incluido en este círculo.
Gracias, Señor, por estar en la puerta esperando a las personas que no han llegado. Gracias, Señor, por estar a los márgenes. Ese niño no entendía, creo yo, lo profundo de su oración. Pero cada vez que tomo mano y termino algo en un círculo de oración, pienso en Jesús afuera, con la persona que no tiene mano todavía en el círculo de oración. Servimos un Dios de los márgenes, un Dios que decide estar afuera. Y en tu vida y en mi vida, y más en medio de la presión de pandemia, hay cosas que queremos mantener a los márgenes. Nuestra ira que sale rápido, nuestra ansiedad que sale sin poder controlar, nuestros traumas que se manifiesta en nuestras relaciones actuales. Cada uno de nosotros tenemos algo adentro que nos gusta mantener al margen, donde nadie puede verlo, donde Jesús no tiene que tocarlo. No son las cosas que levantamos como solicitud de oración. Pero en medio del sufrimiento, en medio de la pandemia, en medio de la injusticia, esas cosas del margen comienzan a salir. Y podemos tomar decisión en ese momento. Enfrentar lo que está al margen, con Jesús que nos acompaña, o intentar dejarlo en secreto todavía. En estos momentos, con mucha tensión, mucho se está saliendo. Y es importante en estos momentos saber que Dios está donde precisamente quisiera que no estuviera. Está en tu vida donde necesita sanación. Está esperando ese proceso de ir de los márgenes al vencedor que es nuestro Cristo. La transformación siempre incluye perdón, gracia y el proceso de Dios trabajar en nuestras vidas. Pero es de nosotros darle esta oportunidad. En conclusión, les invito a considerar dónde está Dios en este momento. El Olu Brown, el pastor, escritor de ese libro, compartió una poesía escrita por Langston Hughes. Langston Hughes fue un señor afroamericano que vivió en este país después de la guerra civil. Y Langston Hughes escribió una poesía describiendo cómo se sentía él siendo afroamericano en esta nación. Yo creo que se podría haber escrito por ser migrante, por ser alguien que no habla el mismo idioma. Yo también he titulado la poesía. Yo también canto América, pero yo soy el hombre más oscuro. Me mandan a comer en la cocina solo. Y cuando vienen los invitados, no estoy invitado. Pero yo me río y como bien y crezco. Mañana voy a estar en la mesa. Cuando los invitados vienen, nadie mañana me va a decir que tengo que mantenerme en la cocina. Además, ellos van a llegar a ver cuán bello soy y van a tener vergüenza del hecho que yo también soy América. El centro de nuestras vidas, de esta iglesia, de la comunidad, tiene que ser Cristo. Y cuando Cristo es el centro no puede ser el poder,
No puede ser la gente de habla inglés, no puede ser la gente blanca, no puede ser la gente rica, no puede ser la gente popular, no puede ser la gente que tiene poder de influenciar. El centro es Cristo. Y cuando el centro es Cristo, comienza a traer de los márgenes, los forasteros, los olvidados, los insignificantes, como la mujer samaritana, como el rey David, como el pueblo de Belén, como la viuda, como los huérfanos, como los extranjeros, y todos tienen espacio en la mesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando pasamos a la Santa Cena, ¿qué es que Dios nos ofrece? Si no es perdón. La mesa de Cristo es una mesa abierta a todos por el perdón que Cristo nos da. Forastero a vencedor, pecador a hijo y hija de Dios, con fallas todavía, pero el gran llamado a servir en su nombre. Qué privilegio que Dios nunca nos deja en los márgenes y siempre nos trae al centro de su amor para bendecir, servir y trabajar en el mundo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante